Amados amigos y hermanos, saludos, bendiciones, gracias y paz de Dios a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa, El Dr. Anderson Habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Alegre como siempre de poder compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Abróchate el cinturón porque vamos a despegar en este viaje hacia la verdad de Dios. Si es la primera vez que estás con nosotros y no te has suscrito, por favor, suscríbete ahora. Estamos buscando aumentar nuestros suscriptores y esta es una buena oportunidad para hacerlo. Cuando lo haga, por favor, activa la campanita de notificaciones para que te pueda llegar nuestras enseñanzas tan pronto estén disponibles. Pero no te olvides de darnos un like y sobre todo comparte con otros esta programación. Que Dios te bendiga por lo que tú estás haciendo por nosotros. Dios te lo va a multiplicar y te va a pagar en crece, cual al 30, al 60 y al 100 por uno. En el día de hoy vamos a comenzar a partir del capítulo 6 del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que está dividido en dos secciones generales, que es la parte que presentamos en la enseñanza anterior, donde vimos al Cordero en el monte de Sión y cánticos de adoración y alabanza al Cordero y los 144,000 sellados en la Sión celestial. Ahora vamos a hablar de los tres mensajes angelicales, los tres mensajes angelicales. Y vamos a tratar cada uno de estos mensajes independientemente. Vamos a ver el primer mensaje del primer ángel y qué tipo de evangelio es ese. Porque también vamos a ver 4 diferentes evangelios conforme al Nuevo Testamento. Pienso que muy pocas personas entienden estos evangelios, pero vamos a darle una pincelada a cada uno de estos para que tú tengas una idea de esa palabra evangelio, que significa buenas noticias, cuando la noticia es para salvación y cuando la noticia es para juicio. Porque aunque nosotros entendemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, hay ocasiones que ese evangelio no es para salvación, sino para juicio. Y vamos a leer en el capítulo 14 los versículos del 6 al 7 para hablar del evangelio eterno. Escucha bien cómo se llama ese evangelio. El evangelio eterno. Y es irónico, amados hermanos, que este evangelio se está predicando en este tiempo. Pero ese evangelio eterno no es para predicarse en este tiempo. Es para predicarse justamente en aquel tiempo. Porque no es un evangelio para salvación. Vamos a explicar esto más adelante. Dice la palabra, Apocalipsis 14, 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle honra, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Escuchen bien esto. Escuchen qué es lo que predican este ángel.
Este ángel va a salir a predicar diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el evangelio eterno. En su visión de los juicios apocalípticos, Juan ha visto muchos ángeles. Tenemos todos estos capítulos hablándole de ángeles para aquí, ángeles para acá, ángeles en el cielo. Hemos visto ángeles de todas formas. Y muchos de estos ángeles trabajando duramente. Pero en esta ocasión, Juan está describiendo un ángel volando en medio del cielo, predicando el evangelio eterno. Cuando hablamos en el cielo, por supuesto, no estamos hablando en el lugar del trono de Dios. Estamos hablando del cielo o la atmósfera. El cielo, el segundo cielo, si se quiere. Porque el tercer cielo es donde mora Dios. Entonces estamos hablando de ese segundo cielo, el cielo de la atmósfera que rodea la tierra. La misión de este ángel es predicar el evangelio eterno ¿a quién? A cada nación, pueblo, lengua, gente de la tierra. Y aquí está el primer y único lugar en la Biblia donde un ángel es comisionado a predicar el evangelio. Nunca antes Dios había equipado o ha enviado a un ángel a predicar ningún evangelio. De hecho, el ángel no pudo decirle a Cornelio cómo ser salvo. Lo único que pudo hacer fue decirle que enviaran a buscar a Pedro para decirle cómo ser salvo. Porque los ángeles no pueden predicar la redención. Ellos no entienden lo que es redención. Naturalmente estoy hablando en el sentido de que no entienden porque no han pasado por lo que el hombre está pasando. Y ese evangelio de salvación fue dado única y exclusivamente al hombre para que se predique. Pero en esa ocasión vamos a ver un ángel predicando en medio del cielo, volando. ¿Se imaginan ustedes, amados hermanos, un ángel volando en medio del cielo, predicando un evangelio? Si nosotros pudiéramos tener un ángel hoy, predicando el evangelio, yo creo que tendríamos más personas convertidas al evangelio de Jesucristo. Ahora, es en la era del evangelio, solo los hombres redimidos pueden predicar el evangelio. Escucha bien lo que estoy diciendo. En la era del evangelio, solo los hombres redimidos en este tiempo pueden predicar el evangelio de salvación. Pero en el tiempo del fin, justo antes del regreso de Cristo, saldrá este ángel a predicar el evangelio eterno. Y vamos a ver aquí la diferencia. Como ya explicamos, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y se mencionan, como ya también dijimos, en el Nuevo Testamento, 4 formas del evangelio. 4 formas del evangelio. Y vamos a ver si en el tiempo que me queda podemos hablar de estos 4 evangelios. Primero, el evangelio del reino, que es el que estamos hablando aquí. El evangelio del reino. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Estas son las buenas nuevas de que Dios se propone establecer un reino en esta tierra. Un reino sobre el cual gobernará su hijo David, Jesús. Y esto también fue profetizado en Isaías, en Lucas, el capítulo 1, los versículos del 32 y 33. Se mencionan dos predicaciones de este evangelio. Comenzando con Juan el Bautista y predicada también por Jesús a sus discípulos, pero terminó con el rechazo de Jesús como rey. Ese evangelio del reino terminó en aquel entonces, porque eso fue que Cristo vino a establecer, el reino, y fue predicado por Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Luego vino Jesucristo, predicó el mismo evangelio, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Pero tanto Jesús y como Juan recibieron el rechazo total de la humanidad. Y ese evangelio terminó allí mismo. Ahí concluyó el evangelio del reino. Ahora, ese evangelio debe ser predicado nuevamente después de que se saque a la iglesia de la tierra. Entonces, va a ser el cumplimiento de Mateo 24:14, donde dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto no tiene ninguna referencia al evangelio que ahora se predica a las naciones. Ninguna referencia para nada. Se predicó, se concluyó y más tarde, en el final de los tiempos, se volverá a predicar ese evangelio. Es el evangelio de la salvación, pero el evangelio del reino no es para la salvación, sino para testimonio. A veces lo predicamos aquí. ¿Será predicar el evangelio por testimonio? No, esto es el anuncio de que ha llegado el momento de configurar el reino. Eso fue lo que Dios vino a hacer. Fue predicado por su precursor y otros serán comisionados para llevar las buenas nuevas a todas las naciones como una proclamación de la venida de Cristo como rey para ocupar el trono de David y con el propósito de reunir a Israel a la tierra prometida. Ahora vamos a ver rápidamente, el tiempo va volando, el evangelio de la gracia. Estamos hablando aquí de otro evangelio. En Hechos, el capítulo 20 y 24 nos dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese es otro evangelio. Esta es la buena nueva de que Jesucristo, el Rey rechazado, murió en la cruz por nuestra salvación. Ahora, esta forma del evangelio se describe de muchas maneras en la palabra de Dios. Se llama el evangelio de Dios porque tiene su origen en el amor de Dios. Tiene su carácter en la gracia de Dios. Su tema es Cristo y es el poder de Dios para salvación, según Romanos 1:16. ¿Saben de qué otra manera es llamado este evangelio? El evangelio glorioso, porque habla de aquel que está en la gloria y ha sido glorificado y está trayendo muchos hijos a la gloria. Conforme a Timoteo 1:11, 2 Corintios 4:4 y Hebreos 2:20.
También se le llama el Evangelio de la paz. ¿Por qué se le llama el Evangelio de la paz? Porque hace la paz entre el pecador y Dios y trae paz al alma. Ese es un evangelio diferente. También llamado mi evangelio. Pablo lo llama mi evangelio. No es que haya otro evangelio. Dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y luego dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque será esto. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, del 16 al 18. Esto es lo mismo que el Evangelio de la gracia de Dios o el Evangelio de la salvación, con las revelaciones adicionales que se dieron a conocer a Pablo en cuanto a la iglesia. Ya nosotros viendo estos evangelios y las diferentes razones por las que tenemos tantos evangelios, entonces ahora en el capítulo 14:6 nos habla del evangelio eterno. Este es el evangelio que un ángel predica. Este evangelio no es para que ningún hombre predique. De hecho, el hombre no tiene autoridad de Dios para predicar este evangelio. No puede hacerlo. Es un evangelio que será predicado al final, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No es ni el evangelio del reino, no es el evangelio de la gracia, no es una imposición a la salvación. Ese evangelio no es para salvación. El evangelio eterno no es una imposición a la salvación, sino justamente lo contrario, que es al juicio. Él dice, temed a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Este es un evangelio para juicio. Tal vez tú digas, bueno, todos los evangelios son para juicio. No, hay un evangelio que es exclusivamente para salvación. Naturalmente, si tú no haces caso al evangelio, entonces puede traer juicio sobre tu vida. Pero la razón de este evangelio es decirle a un mundo perdido, un mundo que por 6,000 años ha estado rechazando a Jesucristo como Señor y Salvador, y específicamente como Dios. Dios le está diciendo ahora, teme a Dios. Fear God. Teme a Dios y darle honra. ¿Por qué hay que temerle y darle honra? Porque ha llegado el tiempo, la hora de su juicio. En otras palabras, si alguna vez no me hiciste caso, está bien, pero esta vez deben oír el evangelio, porque yo vengo a traer juicio a aquellos que no oyen ese evangelio. Son buenas nuevas para Israel y para todos los que están pasando por los fuegos del juicio de aquel entonces, porque declara que sus problemas pronto terminarán en el juicio y la destrucción del anticristo. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, pero ahí, aunque es un evangelio de juicio, le están diciendo que sus problemas terminarían si oyen a Dios y le dan honra. Porque ya el tiempo del anticristo, el tiempo del fin del mundo, son 3 años y medio. Faltando 3 años y medio. Digamos que visitas al médico
Y el médico te dice, mira, en 3 años y medio te vas. ¿Qué vas a hacer en esos 3 años y medio? Vas a salir a correr, a vacacionar y a hacer muchas cosas. Yo creo que más bien la gente se prepara para morir. Ya no hay tiempo para soñar. Ya tú no puedes pensar, bueno, voy a armar esta empresa, voy a hacer esto, voy a ir a la universidad. ¿Para qué vas a ir si en 3 años y medio te termina? Y eso es lo que está pasando aquí. Es buena noticia porque Dios le está diciendo que escuche el Evangelio, hazle caso, porque de otra manera va a venir el juicio en 3 años y medio. Llama a los hombres a adorar a Dios como creador, no como salvador. Ahora mismo nuestro evangelio es recibir a Cristo como Señor y Salvador. En aquel entonces, en el evangelio eterno, será adorar a Dios como el creador, reconocerlo como creador. Muchas personas se preguntan, ¿y si yo nunca oigo el evangelio, me puedo salvar o me puedo perder? La Biblia dice, los cielos cuentan la creación de Dios. Todo el que levanta la cabeza y ve los cielos tiene que saber que hubo alguien llamado Dios que creó todas las cosas. Puedes sacarle o buscarle todas las quintas patas al gato que tú quieras, pero al final Dios lo creó todo. Créelo tú o no lo crea, Dios lo creó. Y en ese tiempo el evangelio eterno será predicado al hombre para que adoren a Dios, no como el Salvador, sino como el Creador. El evangelio eterno que ha sido proclamado desde el Edén por los patriarcas y los profetas, no es el evangelio eterno en el sentido de que salva a los hombres por toda la eternidad. Hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo en Gálatas. No es que haya otro evangelio, sino que algunos, repudiando el evangelio, han considerado otro evangelio, que es una perversión del verdadero evangelio y tiene muchas formas seductoras y en general enseña que la fe no es suficiente para la salvación, ni es capaz de guardar y perfeccionar, y por eso enfatiza las buenas obras. El apóstol Pablo pronuncia un terrible anatema sobre sus predicadores y maestros. Así que, mis amados hermanos, estamos viendo aquí las diferentes formas de evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento. Nuestro mensaje es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El mensaje del ángel es, teme a Dios, porque la hora de su juicio ha venido. Tal vez entiendas lo que estoy diciendo. Los hombres rechazan al mensajero humano y también rechazarán al mensajero angelical. No creerán, aunque Jesús resucitó de los muertos y todos los vieron y no creyeron. Es muy posible que también aquellos que oigan el evangelio eterno predicado por un ángel volando en medio del cielo, no le crean tampoco. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.